Permanente de Salud en el Trabajo. Hace unos meses presentamos aquí un libro que se llama Condiciones de Vida en Soquiapan, y cuando presentamos ese libro vino obviamente los comentaristas, pero sobre todo las coautoras de este libro, entre ellas la maestra Vania Monterrubio, y también vino la doctora Marta Sámano, que fue pasante de Servicio Social en Salud en el Trabajo y que posteriormente hizo la maestría con nosotros, y justamente su proyecto de investigación fue sobre las condiciones de vida y las alteraciones en la salud de niños trabajadores de una fábrica de ladrillos en el Estado de México. Bien, entonces platicando hace unos días con la maestra Vania Monterrubio, pues la invité a que nos presentara un tema obviamente sobre salud en el trabajo, que es lo fundamental de este seminario, y pues afortunadamente aceptó con el tema las mujeres en el mercado laboral en México. De acuerdo a la invitación que mandamos, bueno, ella es maestra en psicoterapia, es investigadora en el tema de feminismo y teorías de género, y además consultora de organizaciones de la sociedad civil. Tiene un currículum bastante más amplio. Por ejemplo, en el Colegio de México confronta a través del análisis y la reflexión sus propias posturas en cuanto a feminismo y teorías de género, fortaleciendo las travesías de su ideología y cultura. Entonces, obviamente el tema del trabajo de la mujer en el mundo, pero ahorita obviamente en México, es fundamental, no ahorita, sino siempre, pero pues es un momento que consideramos es indispensable presentar un tema con estas características, con este tema. ¿Por qué? Pues por lo que se está viviendo en México cada vez más, en el sentido de que hay esta discriminación, a fin de cuentas, en muchos sentidos en relación con la mujer, y en particular con la mujer trabajadora. Entonces les presento a la maestra Vania Monterrubio para que nos haga su presentación sobre el tema que ya mencionamos. Muchas gracias, espero que llegue más gente, es en enero. Bueno, gracias, buenas tardes. Gracias a todos por su presencia. Gracias, doctor Nava. Bueno, como ya estamos un poco retrasados en tiempo, ya les dejé un poco el temario para que lo pudieran ver, entonces me voy directo a la parte de aclaraciones. Voy a hacer unas aclaraciones previamente a esta conferencia porque creo que es importante. El tema de las mujeres en el trabajo es sumamente amplio, entonces no puedo tocar todos los temas en tan poco tiempo. Entonces, los temas que se toquen en esta hora y 40 minutos no definen lo que significan las mujeres en el trabajo, pero para fines de esta presentación, bueno, creo que son importantes. Hay muchas temáticas que se van a dejar fuera, como pues las mujeres en el sector informal, los trabajos peligrosos y las empleadas domésticas, que son el soporte de muchas de las mujeres de las cuales sí hablaremos. No hablaremos de manera particular de las multiviolencias que viven las mujeres dentro y fuera de sus hogares, por razones de tiempo exclusivamente. Y también es importante aclarar que las teorías de género en plural y feminismos también en plural son tan diversas como las mujeres en el mundo, ¿no? Entonces se habla de estas teorías, en particular en este momento, por la utilidad que van a tener. Pero les invito a que se adentren en este tipo de teorías y en el feminismo, en los feminismos, porque son varios y tienen cada uno una tendencia. Y creo que es importante que si ustedes no tienen conocimiento al respecto, pues le den una oportunidad de conocer estos temas que realmente son súper importantes y son pues algo central en el mundo en el que vivimos actualmente. Entonces, hecho las aclaraciones, pasamos ya a la conferencia. Bueno, el primer tema es una breve introducción histórica a la incorporación de las mujeres en el trabajo. La modernización de la sociedad mexicana, y más concretamente el proceso de industrialización y sus formas, han supuesto cambios muy profundos en nuestro país.
Entre los grandes cambios que han tenido lugar en nuestra sociedad es el resultado de la incorporación de las mujeres en el mercado laboral. La rapidez de muchas de estas transformaciones ha propiciado que cada vez más sean las reflexiones y los estudios realizados sobre temas de género. A partir de los años 50 y durante las 3 décadas posteriores, México, como el resto de América Latina, fue testigo de un crecimiento sostenido de su economía con solo algunas fluctuaciones. En consonancia con lo que ocurre en otras partes del mundo, los mercados de trabajo en México se caracterizan por una creciente participación de las mujeres en el empleo extradoméstico, sobre todo en las diversas ramas del sector terciario y en el trabajo no asalariado. Las invito a consultar a Orlandina de Oliveira en el empleo femenino en México en tiempos de recesión económica, tendencias recientes. Creo que es un trabajo muy interesante. Para exponer las transformaciones en la participación del empleo femenino se ha decidido partir de la década de 1970, debido a que a partir de esta se da una importante transformación en el modelo económico predominante. Durante estos años se produce un punto de quiebre en el desarrollo estabilizador y una transición hacia un modelo distinto de organización económica. Además, en la misma época se lleva a cabo la primera conferencia mundial sobre la mujer. En esta conferencia, la cual se desarrolló en la Ciudad de México del 19 de junio al 2 de julio en 1975, fue realizada por la ONU con la finalidad de que coincidiera con el Año Internacional de la Mujer, ante la persistencia y cada vez más agravada desigualdad de las mujeres y con respecto a los hombres. La Asamblea General de las Naciones Unidas declara a 1975 como Año Internacional de la Mujer y decide la realización de una conferencia mundial. En ella se habló sobre discriminación, salud y desarrollo económico. Y la consecuente declaración del periodo 1975 a 1985 como la década de la mujer. Tras la aparición y propagación del conocimiento de los métodos anticonceptivos y su uso, la planificación familiar empieza a darse cuenta con un nuevo enfoque entre la relación del hombre y la mujer. El trabajo se convierte para las mujeres en un factor de independencia social y dignidad profesional, como lo es ahora. Dos de los cambios radicales más importantes en el comportamiento de las mujeres son sus trayectorias profesionales continuas y su alto nivel de escolaridad, ambos derivados de cambios profundos en las normas sociales. Hasta los 60, las mujeres salían a trabajar en su juventud antes de casarse o de tener su primer hijo. Luego dejaban de trabajar para dedicarse a la casa y a los hijos, porque estaba predispuesto culturalmente que en el espacio público el proveedor tenía que ser necesariamente el hombre, lo cual no les daba opciones tampoco, debido a que al ingresar al mercado laboral solo podían dejar de trabajar tras su retiro o su muerte. Para los hombres, el hecho de casarse o tener hijos, la crianza y su educación no afectaba su relación con el mercado laboral. En cambio, para las mujeres, la entrada y salida de sus empleos era directamente proporcional a estos cambios en el espacio privado. Las mujeres que entraron en mayor número al mercado de trabajo entre 1970 y la década de los 80 tenían entre 25 y 55 años de edad. Entre ellas, las más numerosas eran de 35 a 44. Se trataba fundamentalmente de mujeres casadas, en su mayoría con hombres cabezas de familia y relativamente más educadas, de los sectores medios y altos de la sociedad. Hago aquí un paréntesis que como ya lo comenté, pues el empleo informal no se va a tocar, y pues que es importante que las mujeres que están que se quedan dentro asalariadas de la casa, pues bueno, eso es muy importante para que ellas pudieran para que ellas pudieran obtener otros tipos de trabajo. La expansión de la educación, incrementar los años para casarse y la reducción del trabajo de la familia también fueron claves para impulsar el crecimiento de la oferta laboral de las mujeres. Debido a que su participación se convirtió en un fenómeno social, se pudo constatar a través de varios estudios sociológicos y económicos que nos comprueban en términos cuantitativos la importancia de la participación femenina en la actividad financiera y que evidentemente tendería a un incremento. La década perdida, como también se le llamó a los 10 años sin crecimiento de 1980 a 1989, generó una oleada de participación en la economía por parte de las mujeres, y no fue precisamente como un signo de avance y de mejora, sino todo lo contrario. Ante un país empobrecido, las mujeres salen a pedir empleo.
El trabajo femenino ha pasado a ser una parte esencial de la realización personal de la mujer, desligándose cada vez más de la idea principal de que se empleaba para apoyar económicamente a la familia, aunque cabe recalcar que las posteriores crisis económicas y las fuertes transformaciones sociales modificaron el modelo tradicional de un solo proveedor, incrementando considerablemente un nuevo esquema de 2 proveedores. Las mujeres salieron a reemplazar los salarios deteriorados de sus cónyuges para así lograr de algún modo mantener el nivel de consumo familiar. Todos estos movimientos acentuaron la fuerza laboral femenina. El hecho de que las mujeres casadas con hijos participaran también significó una ruptura en la sociedad. En los 80 la dinámica de crecimiento disminuyó considerablemente y de manera drástica. La persecución de la eficiencia y la modernización de la estructura productiva paradójicamente trajo consigo un endeudamiento externo sin precedentes, disminución del ritmo del crecimiento del empleo y empobrecimiento de la población. Tras un Estado minimizado que provee cada vez menos servicios sociales, se ven superadas las interpretaciones reduccionistas tan difundidas en los años 80 y 90. Tras sembrar los antecedentes del neoliberalismo y la crisis de 1995, que generó un incremento de los precios y de la inflación, crecimiento significativo del desempleo, el crecimiento de la informalidad y el incremento de la pobreza, ante eso Roda Piero, en la compilación de trabajo femenino del 2011, menciona que en México se deterioró que la participación femenina se elevara de manera independiente a la fase de los ciclos económicos. Es decir, la mujer económicamente activa no abandona su trabajo asalariado al aumentar el ingreso familiar y o de los maridos. Tampoco es cierto que solo buscan ingresos en épocas difíciles, lo que indica que las trabajadoras mexicanas presentan fuertes tendencias a relacionarse de manera muy positiva con sus trabajos. La investigadora del Colegio de México, María Guadalupe Serna Pérez, en su libro Empresarias Ejecutivas, Mujeres en el Poder, menciona que al estudiar la inserción de la mujer en el mercado laboral se ha hecho hincapié en su incorporación a como consecuencia de las guerras o las crisis económicas que afectan a las economías nacionales. En las condiciones actuales del mercado de trabajo, la feminización de los espacios laborales va mucho más allá de estos fenómenos relativamente coyunturales. Se pone al descubierto que la mano de obra femenina ha ingresado a ciertos sectores donde el trabajo que desempeña es de alguna manera una extensión de las labores que realiza como responsable del hogar o en relación al contexto que se tenga lugar también puede responder a una nueva forma de estructuración del orden económico y social. La mujer trabajadora se mantiene ahora en el mercado laboral sin abandonarlo al cambiar su estatus marital, situación que hace 2 o 3 décadas no ocurría. Ahora, en el momento que la mujer ingresa en el mercado laboral, se mantiene en él independientemente de las situaciones que viva. En 2004, en México, la tasa de participación femenina es mucho menor que la de otros países industrializados y más desarrollados como Suecia, Italia o España, pero presenta una clara participación en forma de campana en mujeres de 20 a 44 años. Es importante mencionar que la economía mexicana es impulsada en su mayor parte por el sector terciario, por lo que no resulta sorpresivo que sean el comercio y los servicios las actividades que más puestos de trabajo generan. Estos son datos de la OIT. Para terminar esta sección de antecedentes en América Latina y en México, se han generado les comento que se han generado varios estudios que creo que son importantes de mencionar, y esto es los esfuerzos de sistematización, estadística y la publicación periódica de la serie de Mujer y Desarrollo realizados por la Unidad Mujer y Desarrollo de la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe, que es la CEPAL, a nivel continental. Y en México también destacan la sistematización temática de investigaciones mujer, género y población, en México coordinado por Brígida García, y la base de datos bibliográficos coordinada por Hilda Ceballos Angulo. Las mujeres y el trabajo del programa universitario de la UNAM de estudios de género, los cuales les invito a revisar. Ahora vamos a ver los feminismos y las teorías de género, cuáles son sus contribuciones que han tenido al mercado laboral. En 1968, el profesor e investigador norteamericano Robert Stoller utilizó por primera vez el concepto de género en su libro Sex and Gender para oponerlo al sexo. Significado el conjunto de diferencias anatómicas y biológicas entre hombres y mujeres, subrayando de esta manera el carácter socialmente construido de las nociones de masculinidad y feminidad.
4 años más tarde, Anne Oakley popularizó el término con su libro Sex, Gender and Society, que tuvo una enorme divulgación. Como ya les comenté, los 70 es muy importante porque es cuando se dan los movimientos más fuertes de las mujeres y es cuando hay una gran participación de ellas en el mercado. Ahora, feministas americanas se apoderaron pronto de este concepto porque les permitía sobrepasar el determinismo biológico que impedía la liberación de las mujeres en la opresión patriarcal. Lo que determina la identidad y el comportamiento masculino o femenino no es el sexo biológico, sino el hecho de haber vivido desde el nacimiento las experiencias, ritos y costumbres atribuidos a los hombres o a las mujeres. Además, la asignación y adquisición de una identidad es más importante que la carga genética, hormonal y biológica. Esto lo dice Stroller. La francesa Simone de Beauvoir, en 1949, previamente, ya había expresado que no se nacía mujer, sino que nos convertimos en mujeres. De esta manera advirtió que el sexo está más ligado a la esfera biológica, aquello que se traiga a nacer, que la noción de género, que tiene más bien un carácter sociocultural, que es construido dentro de la sociedad en particular, donde se desenvuelve el individuo, y es aquí donde se vuelve o no afectiva, intentando regular el orden de las cosas y el comportamiento de las personas. Con la Conferencia Mundial de la Mujer, que ya les comenté, se visibilizó por primera vez en todas las esferas las condiciones de discriminación, opresión, subordinación, segregación y maltrato a la que eran sometidas miles de mujeres en el planeta, además de poner en evidencia la necesidad y la exigencia moral y económica de sumar a las mujeres a los procesos de desarrollo democráticos de los países. La historia del concepto de género fue inicialmente concebida como una especie de difusión de la historia de las mujeres, permitiendo así, según Natalie Semon, definir sus objetivos en el sentido de descubrir las variaciones de los papeles y significados de los roles sexuales en diferentes sociedades y periodos, comprender lo que presentaban y cómo funcionaban para mantener el orden social o promover su cambio. Fue John Scott, en 1986, en su artículo El género y una categoría útil para el análisis histórico, que es una de las grandes bases del feminismo, quien teorizó este concepto haciendo de él algo más que una circunstancia en este momento en la academia y en las editoriales. Es decir, estableció una categoría de análisis histórico. Para Scott, el género no es solo una construcción social en la diferencia sexual, sino también una forma de significar las relaciones de poder. Según se habla de Almeida, la elaboración de este doble concepto permitió, por un lado, mirar las relaciones sociales opresivas, de otra manera, no colocando a las mujeres en la posición de víctimas y a los hombres en la de opresores, sino buscando para cada contexto cronológico, geográfico y cultural las posiciones relativas a cada grupo en la intersección de género, clase y raza. Además, hizo posible no solo seguir estudiando a las mujeres como seres sexuados, condicionados por la experiencia que la sociedad tiene en relación a lo que es apropiado a su sexo, sino también empezar a hacer lo mismo en relación a los hombres. Las teorías de género, con algunas excepciones, se enfocan ya sea en las relaciones entre las personas o con la sociedad como un todo. Además de las discusiones sobre la familia, el nivel social intermedio de la forma que se relacionan normalmente es ignorado. Aún así, de alguna manera, es el nivel más importante que tenemos que comprender. El género es una división de los sexos socialmente impuesta. Anoten eso. El género es una división de los sexos socialmente impuesta. La perspectiva de género hace evidente que las diferencias sexuales se traduzcan en desigualdades sociales. A su vez, esa perspectiva permite apreciar las modalidades específicas de desigualdad de trabajo de las mujeres de sociedades diversas en los terrenos cultural, social y económico. Marta Lamas menciona que en el ámbito de las discusiones del feminismo y de la academia surgen en los 60 las primeras propuestas en torno a la necesidad de incorporar el concepto de género como categoría de análisis en las ciencias sociales. Consúltelo por favor al respecto a Marta Lamas entre la antropología feminista y las categorías de género, la construcción cultural de la diferencia sexual, de Porrúa. La segregación basada en el género, presente en todos los ámbitos y en todas las latitudes, se considera como un sistema de dominación patriarcal o bien como construcción social de género. En la actualidad predomina este último enfoque. La teoría marxista es una base que voy a tomar, que yo voy a retomar de las feministas que la han
le han dado gran fuerza. Y no hay ninguna teoría que pueda explicar de manera tan clara la opresión de las mujeres en su infinita variedad y monótona similitud a través de las culturas y en toda la historia, con nada semejante a la fuerza explicatoria que la teoría marxista tiene sobre la opresión de clase. Esto lo dice Gayle Rubin, y casi todo está basado la teoría marxista en su trabajo. Por eso, no es nada sorprendente que haya habido muchos intentos de aplicar el análisis marxista a la cuestión de mujeres. Hay muchas maneras de hacerlo. Se ha sostenido que las mujeres son una reserva de fuerza de trabajo para el capitalismo y que los salarios generalmente más bajos de las mujeres proporcionan plusvalía extra al patrón capitalista, que las mujeres sirven a los fines del consumismo capitalista en sus papeles de administradoras del consumo familiar, etc. Sin embargo, algunos artículos han intentado algo más ambicioso: ubicar la opresión de las mujeres en el corazón de la dinámica capitalista, señalando la relación entre el trabajo doméstico y la reproducción de la mano de obra. Hacerlo es colocar de lleno a las mujeres en la definición del capitalismo, el proceso en que se produce capital mediante la extracción de plusvalía a la mano de obra por el capital. Se menciona, sigo con Rubin, que buena parte del debate sobre las mujeres y el trabajo doméstico se ha centrado en la cuestión de si el trabajo doméstico es productivo o no. Hablando estrictamente, el trabajo doméstico ordinariamente no es productivo en el sentido técnico del término. Pero esta distinción no tiene importancia para la línea principal de la argumentación. El trabajo doméstico puede no ser productivo en el sentido de producir directamente plusvalía y capital, y sin embargo ser un elemento crucial en la producción de plusvalía y capital. Marx sostuvo, citando por la autora Gayle, en su investigación sobre el tráfico de mujeres, que el capitalismo se distingue de todos los demás modos de producción por su objetivo único, la creación y la expansión del capital, mientras que otros modos de producción pueden encontrar su objetivo en la fabricación de cosas útiles para la satisfacción de necesidades humanas o en la producción de un excedente para la clase dominante, o en una producción que aseguró sacrificios suficientes para la edificación de los dioses. El capitalismo produce capital. El capitalismo es un conjunto de relaciones sociales, formas de propiedad, etcétera, en que la producción adopta la forma de conversión del dinero, las cosas y la persona en el capital. Y el capital es una cantidad de bienes o de dinero que, intercambiada por trabajo, se reproduce y se aumenta a sí misma, atrayendo trabajo no pagado o plusvalía de la mano de obra para sí misma. Vil y preciosa mercancía, dice la feminista Monique Wittig, en relación al trabajo de la mujer. Es importante mencionar que el análisis marxista se centró en la base material de la opresión de las mujeres, pero no desarrolló aspectos de la construcción social de género. La otra posición, la socialista, sostiene que la división sexual del trabajo es característica del capitalismo y que al desaparecer eliminaría el patriarcado. Ello porque la división sexual del trabajo responde a las necesidades del capital, pues 1. El trabajo doméstico gratuito abarata los costos de reproducción de la fuerza del trabajo, y la producción doméstica es una actividad transformadora que genera valores de uso, trabajo esencial en la producción de la fuerza de trabajo. 2. Dada la división sexual del trabajo, las mujeres son una reserva de mano de obra barata y flexible, adaptable a las contingencias y a las necesidades de capital. Esto fue citado en Enfoques de Género y Mercados de Trabajo. Gayle, como ya la había mencionado, Gayle Rubin es una pionera en el desarrollo de la categoría de género. Considera que a partir de los sistemas sexo-género se explica la construcción cultural de la diferenciación sexual mediante el conjunto de prácticas, símbolos, representaciones, normas, valores y reglas que se establecen a partir de la diferencia biológica sexual, las cuales establecen las pautas que rigen las relaciones sociales entre hombres y mujeres. La categoría género, dice Rubin, es más integral que el concepto de patriarcado, pues abre la posibilidad a distintas formas de relación entre lo femenino y lo masculino, que se encuentran subsumidas en las diversas dimensiones de la sociedad, económica, política y de clases. Así, de la categoría género surgen líneas de investigación en diversos ámbitos y metodologías. Por tanto, el género es un producto de las relaciones sociales de sexualidad. Desde luego, los hombres y las mujeres son diferentes, pero no tan diferentes como el día y la noche, la tierra y el cielo, el yin y el yang, la vida y la muerte. En realidad, desde el punto de vista de la naturaleza, hombres y mujeres están más cerca el uno del otro que cada uno de ellos de cualquier cosa, por ejemplo, montañas, canguros o palmas. Además, si bien hay una diferencia promedio entre machos y hembras,
en una variedad de rasgos, la gama de variación de estos rasgos muestra una superposición considerable. Siempre habrá algunas mujeres que son más altas que algunos hombres, por ejemplo, aun cuando en promedio los hombres son más altos que las mujeres. Pero la idea de que los hombres y las mujeres son dos categorías mutuamente excluyentes debe surgir de otra cosa, que es una inexistencia de oposición natural. Varias autoras analizan de qué manera el género se construye y se reproduce mediante símbolos, normas, instituciones, organizaciones sociales como la familia, el sistema educativo, el mercado de trabajo y la política. La discriminación en el ámbito familiar se manifiesta en la asignación de papeles jerarquizados. La responsabilidad del trabajo doméstico recae en las mujeres y niñas, se asignan más recursos a la educación de los varones, etcétera. A las mujeres se les ha asignado la esfera de la reproducción, en la cual la mayoría de las actividades no son asalariadas, por lo que no se les considera como actividades económicas ni forman parte del mercado. Aún así, las mujeres hacen trabajo asalariado. Este se condiciona por la construcción de género, lo que deriva en segregación por ocupaciones, calificación, jornadas laborales e ingresos. En la política está tan arraigado el género como sistema de dominación que no bastan leyes y normas para acabar con la desigualdad. Los estudios sobre el trabajo, el empleo y la participación económica de las mujeres datan de muchos años atrás, pero es en las últimas décadas cuando se profundiza el análisis de aspectos teórico-conceptuales y se amplía la investigación empírica en diversos países y regiones. Una razón del resurgimiento del movimiento feminista y de los avances en investigaciones basadas en la categoría de género es el ingreso al mercado del trabajo de mujeres educadas de clase media, más comprometidas con su trabajo asalariado, etcétera. Otra causa del ímpetu político e ideológico del movimiento feminista son las nuevas realidades del mercado de trabajo, poca generación de empleo, desempleo recurrente y formas de trabajo atípicas, precarias e incluso informales que hacen más difícil conseguir un empleo decente, pero que no han impedido que aumente la participación femenina. También, la reducción de los salarios reales influye en la necesidad de un ingreso más que en la familia. Si bien la escasez de empleo afecta tanto a hombres como a mujeres, las condiciones de trabajo femenino son la manifestación más aguda de las reestructuraciones capitalistas de las últimas décadas. Bueno, ¿y qué es el sistema patriarcal? Todo el mundo tenemos esa palabra últimamente con lo que hemos escuchado, entonces vamos a tener aquí una pequeña definición. En su artículo Igualdad, Equidad de Género y Feminismo, una mirada histórica a la conquista de los derechos de las mujeres, José María Duarte menciona que el patriarcado, palabra de origen griego que quiere decir mandar, y consiste en la manifestación e institucionalización del dominio masculino sobre las mujeres, los niños, niñas, y la ampliación de este dominio a la sociedad en general. Y la subsiguiente construcción de la sociedad patriarcal se remonta a la antigüedad, cuando el ser humano se convirtió en sedentario y surgió la agricultura. Las familias empiezan a acumular bienes, las actividades de la vida cotidiana se dividen y las normas implantadas permiten solo a los hombres el desarrollo de las actividades productivas y a las mujeres las actividades domésticas. Esta clara división del trabajo trajo consigo la necesidad de contar con más miembros en la familia para acrecentar los bienes. La diferencia de quienes deben salir del hogar a buscar el sustento y quienes deben quedarse cuidando a los hijos establece los primeros indicios de la creación del sistema de organización social y política, es decir, lo que conocemos como un mundo público y privado. Desde tiempos antiguos, muchas sociedades implantaron una dominación física, sexual y social que certifica el control de la mujer por parte de los hombres. Se empieza a interponer un principio dogmático que suponía la debilidad física e intrínseca de las mujeres y del correspondiente papel protector y proveedor de los hombres, quienes poseen el atributo natural del poder, la fuerza y la agresividad. Esto citado en Pintos 2007. En el patriarcado no todas las relaciones eran familiares. Esto se deja entrever siglos más tarde con el surgimiento de una nueva clase social que era la burguesía, implantada a través del poder de unos sobre otros. Este nuevo fundamento fue el pacto o acuerdo social mediante el cual se organizó el patriarcado moderno. Aunque en la construcción de esta nueva jefatura los hombres continuaban manteniendo el poder, ya no solo hacia las mujeres, sino hacia sus semejantes. En Estados Unidos, esta fue la interpretación dada por el feminismo radical durante los años 60,
Tal sistema se concibió como universal, permanente y fue ejercido mediante las diferentes estructuras políticas, económicas, ideológicas y sociales que han dado lugar a relaciones de subordinación entre los sexos. En el capitalismo, el desarrollo industrial transformó tanto el trabajo productivo como el reproductivo, ubicando a los hombres en la esfera de la producción y a las mujeres en la de la reproducción, la cual está subordinada a la primera. Desde la perspectiva marxista sobre el patriarcado, una posición radical sostiene este concepto como una lógica que trasciende los modos de producción. Por tanto, aún así, si desapareciera el capitalismo, no cesaría la opresión de las mujeres. Y esto, bueno, nos lleva a la división del trabajo por sexo, ¿no? Esta parte que les estoy comentando del mundo público y del mundo privado. Bueno, hay una división. La Organización Internacional del Trabajo, la OIT, en su informe, Las mujeres del trabajo, tendencias del 2016, menciona que la brecha de género en la distribución de las labores de cuidado y las tareas domésticas no remuneradas significa que las mujeres tienen más probabilidades de invertir en las labores de cuidado y tareas domésticas no remuneradas con mucho menor retribución y beneficios. Posteriormente les voy a presentar una pequeña encuesta que se hizo a 79 mujeres, y una de las cosas que ellas mencionan es justo el número de horas que ellas dedican posterior al trabajo remunerado, al trabajo que tienen que ellas que dedicar en casa. En los países tanto de altos ingresos como de bajos ingresos, las mujeres siguen trabajando menos horas en un empleo remunerado, mientras que asumen la gran mayoría de los labores de cuidado y las tareas domésticas no remuneradas. En promedio, en los países en los que existen datos pertinentes disponibles, las mujeres se encargan al menos 2,5 veces más de estas labores que los hombres. Aunque esta desigualdad de género sigue siendo importante, ha disminuido con el tiempo, fundamentalmente porque se ha reducido en cierta medida el tiempo que dedican las mujeres a las tareas domésticas, mientras que apenas ha disminuido el tiempo que consagran al cuidado de los hijos. Sin embargo, las mujeres continúan trabajando jornadas más largas que los hombres cuando se toma en consideración tanto el trabajo remunerado como no remunerado. En particular, las mujeres empleadas, ya sea como trabajadoras autónomas o como trabajadoras asalariadas o con sueldo, tienen unas jornadas de trabajo más largas en promedio que los hombres empleados. Concretamente, la brecha de género es de 73 minutos y 33 minutos por día en los países en desarrollo y desarrollados respectivamente. Aun cuando las mujeres están empleadas, siguen asumiendo la mayor parte de las labores de cuidado y las tareas domésticas no remuneradas, lo cual limita su capacidad para aumentar sus horas en un empleo remunerado, formal y asalariado. Esto, bueno, hay muchas mamás presentes y no me dejarán mentir que estos horarios que se les dedica a los hijos posteriormente al trabajo, pues eso implica muchísimo más tiempo que lo que un hombre dedicaría. La esencia de la gran desigualdad en el empleo entre hombres y mujeres es la separación entre lo público, como ya lo había dicho, el espacio del hombre, y lo privado es el espacio de la familia y por ende de la mujer. Las obligaciones domésticas y familiares condicionan el trabajo extradoméstico de las mujeres para cumplir las jornadas laborales necesarias, la continuidad en el empleo, la posibilidad de capacitarse y otros requisitos para ascender en el empleo, obtener mejores salarios y como consecuencia mejores condiciones de jubilación. El pleno empleo y los regímenes de bienestar se concibieron con base en la idealización del hombre como proveedor de recursos y la mujer proveedora de bienestar. Esto hizo surgir la idea de que el tiempo de ella es más importante en el hogar y de allí que accedieran a jornadas laborales cortas. Los salarios más bajos para las mujeres se justificaron por ser complementarios de los percibidos por los varones. Las mujeres catalogadas como madres o esposas adquirieron una ciudadanía de segunda, ya que la condición moderna de ciudadanía fue definida por el empleo y sus prerrogativas. Si bien pueden apreciarse cambios hacia mayor libertad en una serie de áreas, la más resistente al cambio parece ser el rol materno tradicional. Por eso pues también vamos a ver en la encuesta que hay muchas mujeres que están optando por ya no tener hijos. Se da por sentado que la madre debe ocuparse de sus hijos e hijas y una de las grandes aportaciones que tienen las teorías e investigaciones en cuestiones de género según su trabajo de investigación. El trabajo femenino, las nuevas desigualdades de Marina Chávez Hoyos, Alma Chapoy e Isabel Rueda de Claxo en la UNAM. Es reivindicar el trabajo de reproducción y doméstico de las mujeres como básico en la reproducción de la familia y la fuerza del trabajo y en conjunto el sistema económico y social. De lo anterior deriva
A. La importancia social del trabajo de reproducción, ignorado y subvaluado por décadas, que recae en las mujeres. Aunque esto sucede también en países avanzados, en los menos desarrollados es más evidente. B. La reivindicación del trabajo no asalariado de las mujeres, que permite conocer las diferentes actividades que con fines mercantiles realicen muchas mujeres para ayudar al sustento familiar. Actividades relevantes en países en vías de desarrollo en los que coexiste el empleo no regulado con grupos de trabajadores regulares en los cuales hay gran participación femenina. La forma en que las mujeres se incorporan al mercado de trabajo y el desarrollo de las relaciones sociales en su interior responden a un conjunto de ideas y representaciones culturales sobre los estereotipos, los roles y las funciones que se han asignado a las personas de acuerdo a su género. Y es a partir de estas representaciones como se atribuyen supuestas habilidades diferenciadas e innatas a las mujeres y a los hombres. Las funciones de reproducción se asocian a lo femenino, que incluye el desarrollo de actividades no remuneradas y sin reconocimiento social, como la crianza y la educación de las y los hijos, la limpieza de la casa, la elaboración de alimentos, el cuidado de personas enfermas o con capacidades diferentes y de adultas mayores, como rol reproductivo. Y las funciones de producción a lo masculino, cuyas actividades son valoradas y remuneradas, que generan poder, autoridad, estatus, que es el rol productivo, y esta es la base de la división sexual del trabajo y de la subordinación y discriminación femenina en el ámbito laboral. Efectivamente, la incorporación de las mujeres en el trabajo ha conllevado transformaciones en el ámbito de la estructura familiar mexicana en lo que respecta a su comportamiento y actitudes. Esta tendencia se reconoce como parte de las transformaciones económicas que ha vivido México en el contexto de globalización y de sus principales efectos, así como de la necesidad por parte de las mujeres de generar mayores ingresos económicos para el sostenimiento de sus familias. Y cabe subrayar que estos ingresos no pueden considerarse complementarios, dado que en muchos casos contribuyen al único sostén de los grupos domésticos. Así lo demuestran los datos proporcionados por la INEGI relativos a hogares con jefatura femenina, los cuales indican que en el año 2000, 1 de cada 5 hogares de nuestro país estaba a cargo de una mujer. Para las mujeres, dichas transformaciones se hacen evidentes de manera cotidiana al comparar su actual forma de vida con las de sus madres o abuelas, ya sea en sus relaciones personales, familiares o laborales. El aumento de la esperanza de vida, mayores niveles de escolaridad, la disminución de las tasas globales de fecundidad y el alargamiento de su vida económicamente activa son algunos de los indicadores sociodemográficos que nos hablan de esos cambios que han contribuido a despertar en muchas mujeres el interés por desarrollar una actividad productiva como parte de su autonomía personal y de su proyecto de vida. Sé que muchas de ustedes eso es muy claro para las mujeres que están aquí, que finalmente el trabajar es parte y el estudiar es parte de su autonomía personal y de su proyecto de vida, ¿no? Y de su existencia. Pero si bien esta nueva realidad y sus efectos en distintos ámbitos han fomentado una mayor sensibilidad y solidaridad social frente a la discriminación y otras prácticas que ponen en manifiesto las condiciones de desigualdad que han vivido las mujeres, la mayoría sigue enfrentando limitaciones tanto para conciliar sus actividades y roles en el núcleo familiar como para acceder en igualdad de condiciones que los hombres a las oportunidades de desarrollo humano, laboral y económico. Continúan integrándose al mercado laboral en un marco de desprotección, informalidad e inequidad salarial. Natalia Gerardi, abogada de origen argentino, en 2019 dio una plática TED que me pareció interesante y ella nos hablaba sobre las tareas de cuidado, las cuales se duplican para las mujeres en comparación con los hombres. Las mujeres que viven en pareja también le dedican más tiempo a los cuidados, dice. Además de los niños, de la pareja y otros adultos. Ella mencionaba que se dedica mucho más tiempo a las mujeres que están casadas, porque todavía tienen que dedicarle el tiempo como al esposo y a los hijos, que las que no estaban casadas. Y ella define tareas de cuidado como el conjunto de acciones que se llevan a cabo cotidianamente y que aseguran la reproducción de la sociedad. El cuidado involucra acciones para la atención y las necesidades físicas, para la alimentación, la vestimenta, el aseo y emocionales de las personas que se resuelven al interior de las familias. El cuidado incluye acciones directas para atender a los niños, niñas, personas adultas mayores y a las personas con necesidades de cuidado o de dependencia relativa que requieren de cuidados. La experiencia cotidiana y las encuestas también dicen que estas actividades son predominantemente hechas por mujeres, es decir, algún familiar se enferma o hay alguna necesidad en casa de manera intermitente, son las mujeres las que se dedican a esa actividad.
así como la gestión del cuidado cuando se recibe ayuda de un tercero, una contratación o se delega en alguien de la familia, hay un monitoreo constante de esa participación en la delegación de actividades. ¿Cuántas veces no hemos visto cuando hay una mamá trabajadora que está al teléfono constantemente monitoreando su casa para ver cómo están sus hijos, para ver cómo está, si hay alguna persona, un familiar o alguna persona de servicio que los apoye? Normalmente la mujer está en constante contacto con la casa. La compra de los alimentos y productos del aseo, traslado de las personas del hogar, que son las manos invisibles que hacen posible que la vida siga girando para continuar con la vida, que son acciones que se dan por sentado y que no se miran hasta que no están hechas. También se le ha llamado economía del cuidado. A estas tareas invisibles no solo generan actividades, sino que generan valor económico. Pero como se hacen al interior de la familia y se resuelven en mayor medida en la intimidad, este trabajo no es considerado como tal. Lo cierto es que estas tareas tienen un importante componente de amor, afecto, de vínculos personales y también demandan tiempo y esfuerzo que se retrae de otras actividades, pero no tienen ningún reconocimiento. Ustedes son muy jóvenes la mayoría, pero seguramente sus mamás se dedican a apoyarlas y para que puedan ustedes estar aquí en la escuela, ¿no? No todas, pero seguramente habrá un importante ejército de madres allá afuera que les está procurando la existencia en este momento. Como nota importante, es bien sabido que las mujeres con menos recursos tienen mayores demandas de cuidado y tienen menos recursos económicos para resolver esta situación, porque es evidente que no cuentan con las facilidades para contratar a terceros para servicios como salud, transporte, educación, cuidados, etcétera. Por lo cual es evidente que esta división del trabajo es injusta tanto en la desigualdad de género como en la desigualdad socioeconómica. En la lectura política en estudios de género, en el artículo de Regímenes y el orden de género de R.W. Cowner, menciona que cuando las ciencias sociales han logrado hacer una conexión con los estudios de género, ha sido porque usualmente se escoge a una institución como representante del género y la sexualidad, que es la familia. La familia y el parentesco han sido usualmente elegidas para ese honor. Y es en relación a la estructura de la familia que se convierte en una pieza central en la sociología para el análisis de los roles de sexo. La otra cara de la elección es que permitía a otras instituciones analizar si era útil tomarlos en cuenta o no. Y bueno, tenemos también otra parte que creo que es importante mencionar, que es el mito de la maternidad. La OIT hace énfasis en que si bien prácticamente todos los países proporcionan algunas formas de protección de maternidad a las mujeres empleadas, cerca del 60% de las mujeres trabajadoras en todo el mundo, casi 750 millones de mujeres, no se benefician del derecho legal a la licencia de maternidad. Los problemas que plantea la puesta en práctica, la concientización acerca de los derechos, la insuficiente capacidad contributiva, las prácticas discriminatorias, la informalidad y la exclusión social significan que en todo el mundo apenas 330 millones de mujeres trabajadoras, o sea el 28.2%, recibirán prestaciones pecuniarias contributivas o no contributivas en caso de parto. La existencia de grandes regímenes de protección social no contributivos pueden en cierta medida compensar tanto las tasas más bajas de participación en las mujeres en el mercado de trabajo como sus condiciones de empleo menos favorables, por lo referente a la cobertura de protección social. Sin embargo, los niveles de las prestaciones no contributivas deben ser modestos y por lo general no bastan para que las mujeres y sus hijos, y también las mujeres de edad, superen el umbral de pobreza, especialmente a falta de atención de salud esencial. Pocas mujeres podemos plantear en estos ámbitos académicos qué es la maternidad, la cual ha sido tratada por poetas, músicos, teólogos, etc. Y nos han agotado hasta el cansancio, desde el preescolar hasta la actualidad, con la canción de Denise de Calaf, la de Mamá, ¿no? Entonces tenemos ya un estereotipo sobre mamá con esa gran canción. Entonces, con todo ello, ¿qué es lo que en verdad se espera de una madre? ¿O qué es ser madre? ¿Y qué se espera de la mujer trabajadora que también es madre? Cuando se pregunta en general a las mujeres que la viven, aclaro, por convicción y deseo, vivir la maternidad tiene que ser deseada o no será. Y también aclaro que para esta mención, estas mujeres en su mayoría viven una situación de privilegio, como a las mujeres a quienes se le hizo la encuesta, que les presentaré brevemente a continuación.
Normalmente dicen que que es ser mamá y responden. Normalmente dicen que es una felicidad que viene de golpe, requiere de mucho esfuerzo y sacrificio, es algo intuitivo, algo casi animal. Unas creen que te hace ser mejor persona, que te hace más distraída en la parte racional y te despierta intuiciones nunca antes experimentadas. Le pregunté a mi hija de 7 años que si quería ser mamá y me dijo, ay no mamá, yo no quiero ser mamá porque eso es muy difícil y requiere mucho trabajo. Entonces, pero considero que deberíamos tomar también la opinión de una madre trabajadora como la doctora Sonia Mejía, que ella nos da su opinión en el 2017. Ella es la primera mujer neurocirujana adscrita al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, que se ha dedicado a romper paradigmas tanto en el trato de pacientes que enfrentan enfermedades terminales, como en demostrar que las mujeres pueden cubrir el campo profesional y su vida privada simultáneamente. La doctora Sonia menciona que la maternidad es la activación y el incremento de la oxitocina, lo cual logra un vínculo con el bebé y habla sobre la maternidad. Yo sé que ustedes son médicos, así que esto yo solo lo estoy citando, yo no me estoy metiendo en su campo, no sé nada al respecto, solo es lo que ella dijo, ¿ok? Hace una descripción de cómo se logra el reconocimiento facial a través de componentes químicos, así como el reconocimiento auditivo de la cría. Asimismo, hace énfasis en la reducción de la sustancia cerebral, en la que las conexiones se hacen mucho más eficientes, es decir, dice la neurocirujana, que las células cerebrales se comunican de una forma mucho más eficaz, en áreas críticas como el lóbulo frontal, temporal y el hipocampo. Dice que en los primeros meses sí existen síntomas de abstinencia en la madre en el momento de la separación con el bebé, y se sufren no solo emocional, sino también físicamente. Y por ello se consideran, creo yo, que solo un mes de medio de incapacidad posparto es francamente insuficiente. La madre está hiperalerta todo el tiempo, además se torna más capaz de resolver problemas críticos de una forma más rápida. El hipocampo, que tiene que ver con la memoria a largo plazo, se hace mucho más eficiente y dice que las mamás muestran datos de envejecimiento molecular mucho menos que las que no son. Eso es importante. Ese es en el sentido biológico, que los humanos son sumamente dependientes, por lo tanto la naturaleza trata de mantener a la madre el mayor tiempo que se pueda. El cerebro se adapta a cada una de las etapas de la vida en relación a las sustancias cerebrales, conexiones eléctricas y hormonas. Y concluye que también a veces la maternidad es indescifrable y que se torna más instintiva debido a las hormonas, y que el cerebro se modifica de manera positiva para la supervivencia y protección de la cría, y con ello químicamente promover el apego, el reconocimiento y el vínculo con él o la cría. La maternidad ha sido tratada desde la mitología, con los cuentos de hadas, la religión y la tradición oral y escrita, y se han hecho estudios sobre apego, así como la noción de madre como primer objeto del niño, y se han delineado nuevas creencias, actitudes y teorías psicológicas en relación a la maternidad. Sin embargo, las madres que trabajan, ¿qué pasan con ellas? ¿Y los hijos? En México es común que algunas empresas discriminan a la mujer al salir embarazada durante la duración de su contrato. Consideran que sus capacidades disminuirán antes y después del mismo, además de que deberán garantizarse ciertos derechos como es el de la lactancia. Cuando a un hombre, aún laborando, se entera de que va a ser padre, la empresa considera que sus gastos y responsabilidades aumentarán y que en algunos casos hasta se les incrementa el sueldo, en proporción de que éstas ven con mayor capacidad al hombre que a la mujer, y que si es despedido sería una gran desventaja para la familia. Esto citado en Hernández y Riva Palacios del 2013. Por esta razón, las empresas no quieren contratar mujeres en determinadas áreas con la justificación de que el costo es mayor al contratar a un hombre debido a que genera gastos cuando sale embarazada, lo que lleva a pedir permisos para la lactancia y cuidados maternos al bebé. De acuerdo al Programa Anual para Prevenir y Eliminación de la Discriminación del Distrito Federal, cuando estaba Mancera, en el año 2011, en la Ciudad de México, el 9.8% de las mujeres percibió ingresos superiores a los 5 salarios mínimos, mientras que el mismo ingreso lo recibieron 13.5% de los hombres que realizaron alguna actividad económica. La antes ya mencionada Natalia Gardi comparte su experiencia personal en la que menciona que cuando ella tenía 26 años, uno de sus jefes, que la estimaba mucho, le hizo un comentario en una junta laboral, que era de las mejores abogadas con las que él había trabajado, y la exhortaba a que se mantuviera de ese modo en su futuro para que ella no se llenara de hijos. Ella se preguntaba cómo es que uno de sus colegas había tenido un hijo y nada para él había cambiado, ni el jefe le había llamado aparte para mencionarle tal cosa.
Claro que para la esposa del colega sí había tenido que cambiarle la vida, porque ella había tenido que dejar su trabajo y había cambiado por uno más flexible para poder trabajar y cuidar al bebé. Lo que ella explica y concibe es que el jefe no estaba hablando de ella en particular, ni en sus aspiraciones, ni de sus ideas, sino más bien estaba moldeado por una idea culturalmente determinada acerca de lo que él sabía y lo que la experiencia le indicaba, que la llegada de un hijo o hija significa evidentemente que es una transformación para la familia y eso en detrimento de la mujer. Las mujeres en las grandes ciudades con mayores grados de estudio y con mayores posibilidades económicas prefieren matrimonios igualitarios con pocos hijos. También optan por entrar en el compromiso de combinar familia y carrera o decidir no tener hijos para poder continuar con su vida profesional. Los hombres, en cambio, dice Kathy Kessner, no parecen tener la misma opinión. Aunque aparentemente se están cambiando las perspectivas de trabajo hacia las mujeres, aún tienen que elegir entre ser madre o trabajadora. Y no es que a ellas les afecte el embarazo, sino que laboralmente su rendimiento no es suficiente para continuar con su empleo. Dentro de una empresa, el hecho de no contratar a una mujer por su estado o despedirla por lo mismo es causa suficiente de ilegalidad. Las mujeres que por su parte desean buscar el éxito ocupacional suelen experimentar barreras por una serie de mitos sobre la naturaleza de la mujer y el trabajo, en las cuales abandonaremos más tarde. Las circunstancias que se están desdibujando es que la mujer trabajadora como madre, posterior al parto, entra en una compleja crisis, no solo por el cambio que ha sufrido de manera física y mental, sino que su vida en el momento de parir ha cambiado completamente. Asimismo, la mujer se verá en la disyuntiva de dividir su tiempo entre su empleo y la familia, por lo que en relación a las necesidades en la actualidad, muchas veces se verá inclinada a destinarle mucho más tiempo a su trabajo, ya sea por el peligro de perder presencia, por tanto credibilidad, dentro del medio tan competido, y sobre todo para evitar conflictos o roces con sus pares o sus superiores. Además de las necesidades profesionales, incluyen las necesidades económicas que no dejan de resultar fundamentales para la manutención de los hijos, lo que resulta en un cúmulo de culpas y de reproches internos por tener un menor acercamiento con la familia. Con todo ello, la inseguridad, la vulnerabilidad y el miedo constante se crean una nueva dinámica de acercamiento con los niños y niñas y adolescentes en relación a sus padres o madres que están muy lejos de la educación convencional. En esto último se agrega algo nuevo, que cada vez son mucho menos los niños en las grandes ciudades, aclaro, que sus madres o padres se encuentren en casa y por ello su dinámica educativa se ha modificado de manera importante, lo cual evidentemente requiere de una exposición aparte de este tema, aunque mencionaré que está comprobado que las nuevas generaciones en México viven un mayor nivel de estrés, están reduciendo la capacidad de frustración dentro de la educación y por otro lado son más independientes